¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterine Paquiori y sean bienvenidos al podcast de Arriésgate y Vive. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? ¿Cómo lo afrontamos en una crisis? ¿Autodiagnosticarnos está bien? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre lo importante que es autoconocernos. El tema de hoy es Continúa avanzando. El TLP es una afección mental que se caracteriza por un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamiento inestables. Estos síntomas a menudo resultan en acciones impulsivas y problemas en las relaciones con otras personas. En comparación con problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, la concientización sobre el TLP es bastante baja y en consecuencia el estigma está extendido. Las principales características del TLP son la inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la propia identidad, un alto nivel de ansiedad e impulsividad, ideación crónica de suicidio, sufrimiento emocional y disminución de la motivación en las habilidades de resolución de problemas. Estas emociones, sensaciones y acciones son un círculo doloroso y confuso del que parece imposible de salir hasta que logres comprender que funcionan de manera diferente y que con ayuda de un profesional de salud mental se podrá recuperar y podrás mantener el control de tu vida. Las personas con problemas de salud mental soportan un tremendo estigma social que marcan toda su vida diaria y que deriva a menudo del desconocimiento por parte de quienes no viven con estas condiciones. Por eso es de vital importancia hacer un esfuerzo por comprender en qué consisten estas problemáticas y muy especialmente cómo afectan a las personas que las viven en su propia piel. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la politóloga Mónica Hayakawa. Ha servido de consultora y funcionaria pública en sectores de educación, interior, salud y municipales. Tiene el diagnóstico de TLP desde 11 años, además de ser sobreviviente abocada por el duelo por suicidio desde el 2012. Sus trabajos personales se concentran en promover la salud mental, desde usar la fotografía, el tatuaje y artes para promover su causa. Hola, ¿qué tal, Mónica? Bienvenida al podcast de Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Doy el inicio. El tema de hoy es Continúa avanzando. Y voy con la primera pregunta. ¿Qué es el TLP? El TLP en realidad sus siglas son el trastorno límite de personalidad. Es más conocido por su denominación en la lengua inglesa, que es borderline. Y bueno, el trastorno límite de la personalidad es precisamente un trastorno que afecta directamente a la personalidad. Ahora, cuando fue acuñado este término, se estaba hablando de una enfermedad que era lo suficientemente fuerte para ser más grave que la neurosis, pero sin llegar a la psicosis. Entonces, por eso se denominaba como trastorno límite de la personalidad. Ahora se está hablando de que en realidad puede ser un trastorno, o de una manera menos peyorativa tal vez, trastorno de desregulación emocional, o el DRE, que en realidad el trastorno de límite de la personalidad tiene síntomas muy específicos respecto al miedo al abandono, relaciones inestables, desregulación emocional, y por eso el trastorno límite de personalidad todavía su denominación está un poquito en controversia, en el sentido de que es un espectro muy amplio y también se diagnostica, más no se registra que existe. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. No, sí se entiende. En comparación con otros problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, la conciencia sobre el TLP es bastante baja y en consecuencia hay un gran estigma sobre ello. Sí, definitivamente. De hecho, cuando una persona es diagnosticada con TLP, la principal fuente de búsqueda de información sobre este trastorno va a ser Google, o van a ser fuentes básicas. Y cuando uno va a las fuentes básicas, la información que uno encuentra es muy desagradable, muy desalentadora, es muy cruda y muy difícil. Entonces, si ya el golpe de recibir un diagnóstico de una enfermedad que es bastante estigmatizada en el sentido de que a las personas con TLP principalmente se considera que es un grupo de mujeres. O sea, normalmente el TLP tiene una cara, un perfil para la sociedad, y suele ser mujeres que son difíciles, manipuladoras, con la que no se debe tener relaciones, hipersexuales y un montón de características y síntomas que en realidad son parte no solamente del clúster de trastorno de personalidad, sino que pueden ser rasgos de distintos diagnósticos. Y sin embargo, ese es el tema con el TLP. Es un trastorno que tiene una amplia sintomatología y por lo tanto también tiene bastantes estigmas y prejuicios alrededor del diagnóstico. Estoy de acuerdo porque antes de hacer la entrevista yo investigué también en la fuente básica que viene a ser Google y entre los buscadores que te salía, o sea, yo ponía que es TLP, autorrellenaba de manera consecuente. Automática. Ajá. Uh-huh. Se puede tener una relación con una persona con TLP o cosas así, o sea, todo relacionado a una convivencia con algún tipo de pareja. Y cuando tú ponías, te salían que son personas tóxicas, que son manipuladoras y que muchos de
sus relaciones no suelen durar mucho tiempo también, por el mismo hecho de que tienen esa inestabilidad emocional. De hecho, claro, la información está muy concentrada en la relación y la convivencia en pareja, ¿no? Y es que en realidad, claro, el trastorno límite de personalidad tiene un impacto directo en las relaciones interpersonales, no necesariamente en la pareja, también tiene que ver con los amigos, el hogar, la familia, pero claro, la preocupación, y de hecho, en las primeras etapas en donde se diagnostica el TLP, bueno, poco también por el tema legal, pero también por el hecho de observar cómo nos vamos desarrollando en la adolescencia, la gran mayoría recibe el diagnóstico terminando la adolescencia, ya con 18, 19 años. A esa edad tú recibes un diagnóstico de TLP. Y es en esa edad, más que nada, donde vamos desarrollando nuestros lazos sexoafectivos, nuestros lazos con otra persona, y la importancia de tener las relaciones es algo que está muy presente. Entonces, por eso cuando uno va al buscador, lo primero que encuentra es: mi novia tiene TLP, ¿qué hago? O ¿qué es salir con una persona con TLP? Y te sale, es un campo de minas, ¿no? Es como pisar huevos rotos, y muchas frases que suelen ser muy hirientes para la persona que tiene TLP y muy duras para la persona que tiene sentimientos hacia la persona que tiene TLP. En relación a todo ello, lo que comentas, podemos hacerte la segunda pregunta, que sería: ¿cómo lo afrontamos en una crisis? Claro, y ahí justo hablando también de la diversidad de la sintomatología de los TLP, también hay una diversidad de crisis. O sea, podríamos hacer una clasificación así sumamente rápida, no necesariamente exhaustiva, pero por ejemplo, tenemos crisis de iras, tenemos crisis, de hecho, cuando tenemos una crisis de pareja podemos tener una crisis de ira, una crisis depresiva, una crisis de ansiedad, crisis de pánico, pero de hecho las más conocidas son las crisis de ira y las crisis de depresión, desolación, de vacío. Entonces, una vez que primero entendemos qué provocó las crisis o cuáles fueron los detonantes, normalmente los detonantes es algo que se puede llegar a clasificar en dos tipos de detonantes. Tenemos los detonantes cognitivos y los detonantes interpersonales. Los detonantes cognitivos responden y son muy paralelos a lo que viene a ser como el trastorno por trauma, claro, como respuesta de trauma o postraumático. Es decir, algo que te recuerda el trauma puede desembocar en un episodio, en una crisis. Pero los trastornos interpersonales normalmente suelen ser respuestas que nosotros no esperamos o esperamos otra respuesta. Y pueden ser cosas muy chiquitas, muy triviales, y por eso es difícil identificarlos. Por ejemplo, si tenemos una pareja y le hacemos un regalo y esperamos, no sé, tal vez, por ejemplo, que su reacción sea que se alegren o que nos den un beso, y si la reacción más bien es algo mucho más suave, como un "ay, ya, gracias, ponlo ahí", puede desencadenar todo un episodio. Entonces, primero hay que aprender a entender los detonantes de esta crisis, porque una vez que uno aprende los detonantes de esta crisis, aprendes a manejarlos o a disminuirlos o a evitarlos. Pero si ya estamos en la crisis propiamente, hay que reconocer algunos factores en las crisis. Primero, el nivel de ira que la persona pueda tener. Segundo, que esto es un poco más para las personas propias que tienen TLP y para que ellas mismas puedan reconocer sus características, el nivel de disociación que pueden tener, que la disociación muchas veces va a estar tiñendo nuestras decisiones, y el nivel de dolor emocional que la persona pueda tener. Entonces, ¿cómo afrontamos una crisis? Desde que nosotros somos personas TLP, tenemos que reconocer qué características, qué cosas nos activa y qué cosas no, y qué cosas nos puede calmar y qué cosas no. Se habla mucho en el TLP de que tenemos dos tipos de mente: la mente emocional y la mente racional. Entonces, hay una mente que es la mente intermedia, que es la mente objetiva. Esta mente objetiva lo que intenta es que estas emociones no logren capturar todas nuestras acciones, porque si nosotros actuamos a través de las emociones que sentimos en ese momento, podemos llegar a tener conductas riesgosas, autolesivas, podemos tener arranques de ira, que puede ser muy peligroso no solamente para la otra persona, sino para nosotros mismos. Y la parte objetiva, racional, es tratar de calmar estas emociones que estamos sintiendo para poder tomar decisiones sanas, o por lo menos menos dañinas para nosotros, para poder manejar esta desregulación emocional, porque todo se basa finalmente en eso, ¿no? En esta desregulación emocional que tenemos y en esas emociones tan intensas que se sienten en el momento de la crisis. Y ese es el tema: cuando uno tiene una crisis, tiene tanto dolor emocional tan intenso, necesita distraerlo. Y muchas de estas distracciones, lo que ha aprendido las personas, porque no tienen un apoyo adecuado, sea en casa, sea un apoyo de terapeutas, un apoyo psicológico, un seguimiento, calman sus emociones a través de conductas tal vez no tan sanas. El dolor físico, por ejemplo, es un conductor, un cable a tierra que muchas veces distrae a la persona de su dolor emocional, pero no necesariamente sano, incluso es bastante dañino para la persona. Entonces, la idea es que yendo a terapia, manejando herramientas, conociendo cada vez más sobre ese trastorno, puedas manejar mejor las crisis. Por ejemplo, distraer tu mente, ser objetiva, darte un tiempo fuera. Se pueden afrontar las crisis de muchas maneras. De hecho, si eres una persona que ve a otra persona con crisis, lo mejor que puedes hacer es tratar de reasegurarle a la persona que estás ahí. No te sacándole en cara, no poniendo etiquetas, ni dándole nombre a las emociones, sino más bien reasegurándole que está ahí, que está acompañada, y que los sentimientos que sean, por más fuerte que se sientan, son solamente emociones que van a pasar. O sea, ese mal rato que parece que nunca va a terminar, en realidad va a terminar. Los pensamientos son solo pensamientos. Hay pensamientos que son sumamente intrusivos y dolorosos, como
como que ¿qué hubiera pasado si? Y si esta persona piensa así, lo primero que se debe pensar es, ok, son solo pensamientos, los pensamientos van y vienen. Y segundo, si es un pensamiento muy intrusivo, como que, la otra persona me odia, ok, no puedes detener ese pensamiento, pues tienes que validarlo. En ese sentido, validar es ir y comprobar que efectivamente lo que nosotros pensamos es realidad o no. Y eso va a calmar mucho. Pero todo lo que te estoy mencionando, o sea, tiene un trabajo detrás que puede demorar años en, digamos, manejarlo bien. Sí existen muchos mitos donde las personas suelen catalogarlos como son personas muy peligrosas y tienen rasgos impulsivos, o el simple hecho de que tú puedas decir que sufres de TLP puede ponerte en un término como que te ven de manera negativa totalmente, y no es así. O sea, no suelen estar siempre de manera impulsiva en sí. Como tú comentas, son diferentes situaciones en las que se da. Bueno, tiene un tratamiento en sí, porque también hay varios estigmas donde no, eso no tiene cura. Como comentas, tiene un tratamiento, lo cual lo que puedo investigar también puede ser psicológico y puede ser farmacológico. Exacto. Entonces, no es un tiempo breve en el cual van a tener la solución, eso es verdad, pero sí es todo un proceso, y parte de lo que pueden hacer es apoyarse bastante en sus seres queridos y traten de buscar ayuda en especialistas, porque dejarse llevar por las redes sociales o lo que vemos nosotros en internet en verdad no te ayuda en nada, porque siento que lo sobreexagera demasiado. Los medios tienen la capacidad de magnificar algunos eventos. No te voy a negar que seguramente hay dentro de todo el espectro de las personas TLP, definitivamente hay personas que tienen el TLP tan exacerbado que pueden llegar a ser peligrosas y muy violentas, pero no es todo el espectro, no son todas las personas. Mucho de lo que yo suelo decir es que las personas en general van a tener reacciones, y malas reacciones, con o sin diagnóstico TLP. Lo raro sería no sentir, y ese es el tema. El tema con las personas que tienen TLP, muchas veces sienten tanto, pero sienten tantas las emociones que piensan que la salida es no sentir nada, y ahí viene lo peligroso. Al buscar el no sentir nada, vamos a conductas muy riesgosas, conductas como desfogar todo en la emoción, y la emoción puede ser ira, o desfogarlo en actividades que no son tan saludables, conductas de riesgo como bebida, abuso de sustancias, etc. Y efectivamente, para esto sí es muy necesario a veces el acompañamiento. Ahora, aquí hay un dilema. Las personas que tienen TLP suelen venir de ambientes invalidantes, ambientes en los que no se le entendía muy bien por qué tenía esta desregulación emocional, y muchas veces estos ambientes significan ambientes que vienen desde la niñez, es decir, casa, hogar, colegio. Entonces es difícil también sanar donde uno se enferma. Y en ese sentido, claro, si tú no tienes un sistema de apoyo en casa, muy crudamente a veces tienes que buscar crear tu propio sistema de apoyo, y muchas veces este apoyo suele ser la ayuda psicológica, la ayuda psiquiátrica, la ayuda farmacológica. Y de hecho, justamente por lo mismo que también son tan diversas las personas, a algunas personas les va a servir más la ayuda terapéutica, y ayuda terapéutica con ciertos lineamientos, que puede ser una teoría psicoanalítica, una teoría cognitiva conductual, una teoría conductista. A otras personas les va a ayudar tanto la parte farmacológica como la parte psicoterapeuta o terapéutica. ¿Por qué? Porque los medicamentos van a ayudar a que ciertas desregulaciones, ciertas partes de agresividad, de ira, disminuyan, o problemas con el sueño puedan poder dormir mejor, y por lo tanto tener una vida más llevadera, más libre, con el más sentido de una vida que merezca la vida, o sea, merezca ser vivida la vida. En ese sentido, sí, a veces se necesita muchas veces apoyo. Hay otras personas que van a decir que no. En realidad va a depender mucho de la severidad del TLP y de la conciencia que la persona tenga de ese trastorno, ¿no? Mientras más consciente eres, mientras más información tienes, es más fácil que te adaptes o que aprendas herramientas. Pero estas herramientas también las aprendes con el terapeuta, las aprendes con el psicólogo, las aprendes con las personas que puedan darte las herramientas de manera adecuada. Y muchas veces eso tiene que ver con la parte médica, con la parte psicológica. Voy a hacer la tercera pregunta, que en verdad tiene mucha relación con esto, que viene a ser el autoconocimiento dentro del TLP. Sí, tiene mucho que ver. Claro, justamente lo que te comentaba. Mientras más conocemos del trastorno límite de personalidad, o sea, mientras más conocemos, mientras más leemos, es una gran ayuda para uno. Y no solamente mientras más uno autoconoce el TLP teniendo TLP, sino más bien los familiares se les recomienda que también lean sobre el TLP. No solo porque el TLP por sí es un trastorno que es cansado, no solamente para la persona que lo sufre, es cansado y todos sufren con la persona. Es decir, el contexto, los familiares y la persona con TLP se cansan. O sea, realmente es un trastorno que desgasta muchísimo emocionalmente. Entonces, al momento que nosotros conocemos, vamos aprendiendo información, vamos entendiendo qué detona, qué no detona, en qué momento desregula, qué no desregula, qué puede producir esta desregulación, con qué síntoma me identifico más. Al saber qué tenemos, al saber cuáles son aquellas cosas que hacen que nuestra vida sea difícil, por decirlo de alguna manera, podemos buscar la solución o podemos tratar de encontrar conductas que se adapten y tengan una mejor respuesta.
Entonces, por eso es tan importante autoconocer el TLP. Es importante ser conscientes de lo que el TLP puede producir para que podamos tomar medidas preventivas, y si no son preventivas, bueno, medidas que puedan disminuir los efectos negativos. Por eso es tan importante, y no solo para la persona, como decía, sino también para los familiares, y no solamente a los familiares para darles alivio a la persona que lo sufre, sino a los familiares también para autocuidarse a sí mismos, o sea, para que no estén tensionados, cansados, y es lo que muchas personas de TLP se sienten, ¿no? Al momento de autoconocerse dicen, pucha, soy una carga. No, o sea, realmente rasgos, todos tenemos rasgos, todos hemos sufrido de algún ambiente invalidante, todos hemos tenido y hemos sufrido de problemas, todos tenemos algún tema con resolver, pero, y el tema es, entonces, ¿por qué yo tengo TLP y esta persona no? Bueno, no todos respondemos igual, los cuerpos responden de manera distinta, igual es la mente. Es tan importante autoconocerse justamente para poder vivir de manera plena y poder también vivir de manera plena con nuestros familiares y seres queridos al lado. Algo importante que mencionaste y que quiero recalcar es que el validar las emociones que tienen te ayuda bastante, y pasa mucho de que las personas cuando suelen expresarse, o sea, suelen decir, no, yo tengo TLP, hay personas que suelen decir, sí, yo también, porque a veces me emociono mucho, y este tipo de comentarios suelen invalidar y hacen sentir incómoda también a la persona, porque en verdad no tienen un conocimiento exacto de qué es, pero se toman como adrede que ellos también sufren ello. Quería comentar también que suelen generar críticas como que este tipo de personas solo quieren llamar la atención, o ahora que actualmente también mencionan bastante de que es una moda decir que tienes algún problema de psicológico. Salud mental, claro. Mira, respecto a eso tengo dos observaciones, ¿no? De esa respuesta, cuando yo escucho que las personas TLP son manipuladoras, etcétera, etcétera, otra vez, la respuesta es como que puede sonar un poco ambigua, puede sonar un poquito tibia la respuesta, pero en realidad es eso. En realidad, sí, va a haber personas que son conscientes de que son manipuladoras, y va a haber personas que no son tan conscientes de esto, pero al final la manipulación tal cual, muchas veces en realidad hablamos de personas que experimentan un ambiente súper invalidante, entonces aprenden conductas, y estas conductas de una u otra manera les han servido para sobrevivir en el ambiente en el que estén, y muchas veces este ambiente puede ser muy hostil. Entonces, muchas de las manipulaciones, y lo voy a decir entre comillas, suelen ser en realidad conductas que nosotros vamos aprendiendo y que nos sirvió. Pueden ser buenas, malas prácticas, o sea, pueden ser muy malas prácticas, pero nos sirvió para sobrevivir y para satisfacer las necesidades que en ese momento necesitábamos. Ahora, de que eso puede ser mal enfocado, se puede mal enfocar y la persona puede llegar a ser consciente de esta conducta y aún así llevarla a cabo, sí, puede ser, pero la gran mayoría de una u otra manera no. En realidad son conductas que aprende porque las necesita en ese momento, o sea, responde a una necesidad de la persona. Y sobre lo otro, sobre que, ay, ahora está de moda, ahora todo el mundo tiene TLP, en realidad no es que todo el mundo tiene TLP. Uno, para empezar, la prevalencia de TLP es muy alta, es casi de un 2% a nivel global, estamos hablando de mucha más gente de la que fue diagnosticada con COVID-19, para empezar. O sea, es enorme. Dos, el tema con el TLP, por ejemplo, el TLP no está considerado, por ejemplo, como una capacidad, como una enfermedad discapacitante. ¿Por qué? Porque el tema con el TLP es que es un trastorno que abanica tantos síntomas. Es mucho más fácil diagnosticar a una persona con TLP y ver qué síntomas específicos para poder tratarlos, que buscar un diagnóstico un poquito más certero, un poquito más cerrado y tratarlo. De hecho, el TLP no tiene un tratamiento médico específico como sí lo tiene, por ejemplo, el trastorno bipolar u otros trastornos que tienen ya un régimen farmacológico. Para el TLP es casi un conejillo de India, saber qué te funciona mejor, qué antidepresivo, qué ansiolítico, qué antipsicótico te funciona mejor. Y es una muestra y error. Entonces, claro, podemos escuchar que muchas personas tienen TLP, o ahora lo que suelo escuchar mucho es que tienen rasgos TLP, para poder tratar estos síntomas con medicamentos que puedan ayudar. Y claro, se dice que es como una moda porque ahora actualmente ya se habla y se ha visibilizado mucho, y esto es gracias a la pandemia, se visibiliza mucho el tema de la salud mental, pero no es una moda, sino simplemente siempre estuvo ahí, ahora se ha visibilizado. Y claro, es más fácil decirlo si perteneces, digamos, a un estrato socioeconómico más alto, porque es más aceptado. En cambio, si perteneces a un ambiente hostil, un ambiente donde no tienes acceso a la salud mental, efectivamente va a ser mucho más duro reconocerlo. Ahora voy con la cuarta pregunta, que es el autodiagnosticarse, ¿está bien? De hecho, el autodiagnóstico es una de las preguntas que más me hacen. O sea, las preguntas que más me hacen a mí es: hola, ¿qué tal? No sé si tengo TLP, pero me siento totalmente identificado con esto. ¿Cómo sé si tengo TLP? ¿Soy TLP? ¿En qué se va a diferenciar? Y claro, lo primero que ellos ven es la información que hay en línea. Y la información que hay en línea muchas veces sirve para el autodiagnóstico. Y yo puedo entenderlo, y yo siempre digo, no lo hagan, pero puedo entender que lo busquen porque quieren saber qué nos pasa. Entonces, primero, un diagnóstico de salud mental es técnicamente lo que yo les digo a ellos, es una guía. Es una guía, es un constructo en el cual te dan una guía de patrones y síntomas
síntomas asociados y va a ayudar esta guía a la persona para poder ayudarte. O sea, a la persona indicada, al terapeuta, al psicólogo, esta guía de patrones lo va a ayudar. Entonces, las personas que suelen preguntarme sobre el TLP y si lo tienen, suelen ser dos personas, y yo los identifico de esta manera, ¿no? Son personas, una, que quieren realmente encontrar ayuda, lo cual es totalmente válido, el autodiagnóstico en ese sentido, porque, claro, o sea, quieres ver qué pasa contigo porque sientes que algo va mal. Y otras personas quieren saber si son TLP para evitar el estigma, para tener un buen diagnóstico y no un mal diagnóstico, ¿no? Y el problema con eso es que para los diagnósticos de salud mental no hay diagnósticos ni buenos ni malos. Entonces, hay personas que definitivamente se van a diagnosticar con TLP después de que no se benefician con tratamientos para otros trastornos, entonces sienten que no están funcionando los tratamientos que les dan para otros trastornos y se sienten más identificados con el TLP, y mediante este autodiagnóstico estas personas realmente sienten que acceden a la ayuda profesional que estaban buscando. Pero para el otro grupo es como que puede llegar incluso a ser como que, quiero evitar el estigma, y ahí viene, claro, la crítica, ¿no? Te autodiagnosticas por la necesidad real de querer ayuda o de sentirte especial, interesante, o porque viste que había un post respecto al TLP y te sentiste identificado, pero a la vez no quieres el estigma, entonces voy a buscar otro autodiagnóstico. Entonces es complicado ver el tema del autodiagnóstico de manera totalmente negativa o totalmente positiva, ¿no? O sea, tiene un rasgo positivo, sí, pero también tiene un rasgo negativo, porque cuando te autodiagnosticas de una manera tan, digamos, casual, una manera tan superficial, puede llegar a ser muy autodañino porque puedes estarte mal autodiagnosticando, es decir, puedes estar con un diagnóstico erróneo y puedes llegar a ser bastante prejuicioso. Ya, tú autodiagnosticas a esta persona, yo creo que esta persona tiene TLP, y puedes decir, yo creo que esta persona es narcisista, yo creo que esta persona si tiene esto, es esto, y ese si tiene esto, no es esto, y si no se queda quieto durante 8 horas, tiene TDAH. Eso más bien justamente alimenta lo que queremos erradicar, que viene a ser los prejuicios y los estereotipos. Además que tenemos que basarnos bastante en la situación por la cual estamos pasando actualmente. O sea, una persona, claro, tú miras en las redes sociales y dices, sí, tengo todos estos síntomas, o sí, estoy actuando actualmente así, pero quizás te debas por el momento en el que estás actual. O sea, quizás puede ser por el estrés que estás pasando por la universidad o el estrés del trabajo. Exacto. Entonces, yo te veo estresada, claro, yo te veo estresada con trabajo y veo que no me estás prestando atención y digo, esta tiene déficit de atención. No, es que no funciona así, no funciona así. Es mucho más complicado, es mucho más complejo. No es algo que tú dices, creo que tiene esto. No, eso es pésimo. Y bueno, algo que me he dado cuenta que, como dices, actualmente en la pandemia hemos visto de que se ha dado a conocer más sobre este tema. Creo que se debe también porque hemos pasado más tiempo con nosotros mismos en esta pandemia. Es claro, mientras más tiempo tenemos con nosotros mismos, más tiempo tenemos que lidiar con otras personas. De hecho, cuando vemos personas con las que acostumbramos a verlas solamente en las noches y vemos ya su comportamiento de manera más detenida, nos podemos dar cuenta de ciertos patrones y de ciertas actitudes, ¿no? Claro, pero eso no nos hace gurús del autodiagnóstico, pero sí nos puede llamar la atención y sí puede decir, oye, de repente aquí hay algo que no está tan bien, y es válido. Ahora viene la última pregunta, que vendría a ser, y para culminar, un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Yo tengo el diagnóstico desde hace más de 12 años, si no me equivoco. Tuve el diagnóstico a los 17, 18, y ahora que tengo casi ya más de 10 años más, por lo menos creo, 12 años más creo, algo que me hubiese gustado tener, o me hubiese gustado haberlo recibido un poquito más temprano, creo que dos consejos. Uno, que claro, es difícil sanar en un ambiente donde tú te enfermas. Entonces, cuando estás en un ambiente donde constantemente te invalidan, constantemente te cuestionan, puedes considerar simplemente tomar la información que tienes y no hacer nada más respecto a eso. Es difícil irte, es difícil tomar decisiones al inicio, sí, porque hay muchas características, ¿no? Al inicio, cuando yo tenía 17, 18, no me valía económicamente por mí misma, me valía de mis padres, etcétera, etcétera. Pero al final siempre digo lo mismo, ¿no? No puedes sanar en el ambiente donde te enfermas. Tienes que buscar tu propio ambiente, tienes que buscar, suena durísimo, independizarte o alejarte de todos aquellos elementos que puedan ser detonadores para ti. Puede tomarte el tiempo que necesites y es válido. Y el otro consejo es no quedarte con la información simple que te dan. Siempre es tratar de investigar más, buscar más, porque yo me quedé lamentablemente durante muchos años, yo digo lamentablemente para mí, me quedé con muchos años como que el TLP es esto, estos son los diagnósticos y ya está. Dije, ya, yo tengo esto, nunca me voy a curar. De hecho, hay esta actitud, ¿no? De que, bueno, tengo TLP y si tengo una crisis de ira, es porque tengo TLP, y era como que mi justificación. Y después de tiempo, claro, empecé a buscar más y me di cuenta que el TLP no era solamente eso, eran muchas cosas más, implicaban muchas cosas más, y aprendí de la comorbilidad y de las tasas, y aprendí de que no solamente había una sola respuesta, no era simplemente ir al psicólogo y ya está. Era que el psicólogo
estuviera capacitado, adecuado, que supiera del trastorno, y de haber sabido y de haber tenido esa información antes, hubiese actuado antes para hacer mi vida un poco más ligera, más entendible, más digerible, hubiese podido regular mis emociones de una manera más efectiva a más temprana edad. Entonces, el consejo que yo le podría dar a las personas que recién están recibiendo el diagnóstico o tienen pocos años diagnosticados es: no se queden con la información que solamente les dan, busquen alternativas, busquen qué significa esto. Si algo les hace ruido, no se queden calladas. Al final no le están haciendo un favor al terapeuta, o si se sienten incómodos con el terapeuta, muchas personas dicen: ay, pero ¿por qué voy a cambiar de terapeuta si ya llevo años? No, si no te funciona, tienes que cambiarlo, porque al final la que se perjudica eres tú. Al no tener la información eres tú, y al no tener información, como no tenemos la información completa, tomamos muchas veces malas decisiones. Si tuviésemos toda la información disponible que hay, vamos a tomar las decisiones correctas para nuestro trastorno, para nuestro desarrollo, para mejorar y estar tranquilas, para ser felices. Entonces, ese es eso, ¿no? Mi principal consejo sería: no te quedes con la información que simplemente te dan, busca más, siempre cuestiona, hasta que sientas que has llegado al punto correcto. Es una gran enseñanza, porque yo, solo basándome en las redes sociales o lo que he leído, la poca información que he tenido acceso por Google, sí, es muy traumático y te dicen muchas cosas que no es. Entonces yo traté de buscar lo que decían mitos, pero que hablen las propias personas, o sea, propios testimonios de personas que están padeciendo ello, y donde dicen sí hay cura, porque lees primero todo lo que es y te sale que no, que tiene ciertos síntomas, que suele ser muy agresivo, pero hay personas que en verdad lo están padeciendo y que tienen ciertos blogs y te pueden decir: no, sí, yo lo padezco y sí tiene cura, y estoy yendo a un tratamiento que llevo más de 5 años y actualmente me encuentro con pareja y tengo hijos y todo ello. O sea, puedes tener una vida muy cómoda, como mencionas, claro, pero yendo a un especialista que te pueda apoyar en todo ese proceso. Claro, hay muchas personas que se resignan cuando recién el diagnóstico y dicen: nunca voy a poder ser mamá, nunca. En realidad sí, o sea, con lo adecuado, con la recuperación, controlando tus síntomas, aprendiendo habilidades, puedes llegar a tener relaciones sanas, duraderas, estables. O sea, puedes llegar a tener una vida normal. El tema de la cura todavía sigue, por ejemplo, siendo muy debatible, ¿no? Entonces, para mí también, yo también me quedé con ese paradigma de que en realidad un trastorno no se cura, pero que puede tener una mejora del 99% y que puedes llegar a tener una vida bastante funcional. Entonces, todavía está en debate si de por sí no tienen un tratamiento farmacológico y todavía se sigue investigando después de más de 40 años de que se habla desde la terapia de dialéctica conductual. Sí considero de que hay mucho por recortar, ¿no? Entonces, sí, no, la información siempre va a evolucionar. Muchas gracias, en verdad, Mónica, me ha encantado. Gracias por enseñarme más sobre esta enfermedad, bueno, ese trastorno. Trastorno, sí, no te preocupes, es normal, cuando también se equivoca es lo que digo, no sean duras con ese término, porque yo incluso a veces también me confundo, pero es totalmente normal. O sea, también hay gente que es muy dura, entonces hay que flexibilizar un poco, porque incluso el ser muy duro y muy rígido también significa una desregulación emocional. Es una desregulación emocional en el sentido de que queremos controlar todo, y hay algo que es muy cierto: no podemos controlar todo, y eso es algo que para las personas que tienen TLP a veces es difícil de entender. Puedo controlar lo que yo digo, más, por ejemplo, no puedo controlar cómo te sientes respecto a lo que yo digo, y distinguir eso es a veces un arte. Como te comentaba, gracias en verdad por haberme enseñado más sobre ello, porque la información que nomás tenía no se me hizo para mí suficiente. Sé que todo esto es un proceso y que, como comentas, es un gran consejo para las personas que nos están escuchando, que averigüen más sobre ello y que nunca se queden con las preguntas que tengan, y cuestionense todo lo que quieran, porque en sí todo esto es para tu bienestar, y la única persona responsable de tu bienestar eres tú, y sé que lo puedes lograr. Sí, está perfecto. Muchas gracias a ti. Este fue un podcast de Arriésgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.